El Viernes Santo es un día de dolor y tristeza, porque nos hace revivir la terrible agonía y la muerte del crucificado, después de las humillaciones, de la condena y los ultrajes de los soldados y de la multitud, y después de la flagelación, la coronación de espinas y las atroces heridas de la crucifixión. Meditando sobre Cristo en la cruz, el creyente penetra en el tratado del supremo abandono y de la infinita resignación. El largo, oscuro y atormentado Viernes Santo de la historia encuentra su explicación en el Viernes Santo del Verbo Divino crucificado. Ahora, en profundo silencio, porque nos encontramos ante el misterio del mismo Dios que muere por amor, pongámonos de pie para iniciar la celebración del Viernes Santo. De rodillas, expresamos nuestra actitud penitencial, postrados por el pecado que reconocemos y confesamos, seremos liberados por la parte del Señor. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El profeta nos anuncia las características fundamentales del siervo de Dios, el porqué de su humillación, el sentido de su muerte por nosotros. Jesús vivió en plenitud este anuncio del profeta. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades.
El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro como los malhechores y una tumba como los impíos, aunque no había cometido violencia, ni había engañado, ni engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto, he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Escuchemos la reflexión
que la primitiva comunidad cristiana se hacía sobre el sentido de la muerte de Jesús por nosotros y cómo ahora es fuente de salvación eterna. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. El Evangelio guarda testimonio de quienes vivieron aquellas horas últimas de la pasión. Nos ponemos de pie y en profundo silencio vivamos este relato de la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice
mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo.
yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado
porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos en un día en que la Iglesia en todo el mundo llora la pasión del Señor, medita, contempla, ora ante este misterio que traspasa todas las fronteras, el universo, lo creado, y le da un nuevo sentido. Contemplamos la pasión de nuestro Señor como el recuerdo de aquel amor sin medida, diría San Francisco de Asís, que se entregó por todos nosotros. Y la primera palabra que pronuncia Jesús en este relato de la pasión es: ¿a quién buscan? Estas palabras que van dirigidas a los que en ese momento, como acabamos de escuchar en el Evangelio, querían detenerlo, motivados por un traidor, Judas, y por los intereses de algunos que, aferrados a sus estructuras religiosas y políticas, veían afectada su comodidad y su tranquilidad. Porque es peligroso y porque nadie quiere ser cuestionado. Y más si esto implica tener que cambiar. ¿A quién buscan? ¿O qué buscan? Es una pregunta que también aparece en los primeros capítulos del Evangelio de Juan y es puesta en boca de Jesús cuando se le presentan los primeros discípulos. A partir de ahí, todos los que se encuentren con Jesús, con su palabra, tendrán que definirse ante el Señor y dar una respuesta. En el relato de la pasión, si seguimos con la lectura, dice: Jesús, soy yo. Y cuando Jesús dice soy yo, sus interlocutores retroceden y caen en tierra. Y no es para menos, porque este soy yo les recordó el diálogo de Moisés con Dios en el monte Sinaí, donde el Señor se define a sí mismo como el yo soy. Y ese es el nombre de Dios. Y es el nombre del Hijo, el nombre sobre todo nombre. Por eso, frente a la presencia
y al nombre de Dios, el hombre no puede permanecer en pie. Cae rostro en tierra, retrocede, asumiendo que hay alguien que es más grande que él y que ese hombre es vago. Y así como Jesús le pregunta a sus primeros discípulos que buscan o a quién buscan, y todos los que se encontraron con él debieron dar una respuesta, así también en el Evangelio de hoy sus interlocutores deben dar una respuesta. Definirse a favor o en contra del Señor. Y acá se cumple también la profecía de Simeón en el Evangelio de Lucas, que le dice a María que este niño que es presentado en el templo será causa de caída o elevación para muchos. Y precisamente esa caída o elevación se juega en el decidirse o no por el Señor. Por eso también hoy el Señor nos hace esta misma pregunta a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí presentes en esta celebración. ¿Nos decidimos por Jesús o no? Así como los personajes que nos trae el relato de la Pasión se definen de una manera u otra frente al Señor, así también nosotros como cristianos estamos llamados a dar una respuesta. Y muchas veces esas respuestas son las mismas que encontramos en el Evangelio, como la respuesta de los sumos sacerdotes, que se ven cuestionados, que no quieren creer, como la respuesta de Pilatos, que no le interesa la religión, pero no quiere ver afectada tampoco su carrera política, aunque a pesar de eso trata de salvar a Jesús. Pero cuando la mayoría lo cuestiona y se ve amenazado, se echa para atrás. Es mejor que muera un hombre y no mis intereses. En otro relato de la Pasión también aparece Herodes, que piensa que la religión es solo un show de milagros, y es lo que le pide a Jesús para creer. Pero si es cuestionado en su vida moral, también te puede mandar a matar, como lo hizo con Juan el Bautista. Hay muchos en el pueblo de Israel que quieren la instauración del reino inmediato, y eso sin importar que corra sangre. Y por eso eligen poner en libertad a Barrabás. Ellos no entendieron que el reino de Dios no es de este mundo, pero se hace presente en él. Y que este reino de Dios crece de a poco, porque es pequeño, lento, despacio, como el grano de mostaza. La jerarquía religiosa de la época no quiere ser cuestionada tampoco, y no quiere que entren aires nuevos que le obliguen a repensar a la luz de la palabra de Dios sus estructuras, y prefieren quedarse encerrados en ellas. Simón Pedro, a quien Jesús le confía las llaves del reino, le da esta tarea. Sin embargo, por miedo llega a negar a su maestro, aunque luego lo confiese y proclama con el llanto. Aparece también en los relatos de la Pasión un tal Simón de Cirene, que no entendía mucho qué era lo que pasaba, quién era este malhechor que llevaban a crucificar. Pero le piden llevar la cruz e ir detrás de Jesús, cumpliendo lo que el Señor pide a todo el que quiera ser su discípulo: cargar con la cruz de cada día y seguirlo. Los soldados romanos hacen su trabajo y se quedan con lo poco que tenía Jesús. En ellos están representados todos los que se aprovechan de las desgracias ajenas y son inflexibles
ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Solo hasta el final, como la fiel discípula del Señor, está la Madre, María, al pie de la cruz. Y con ella los más cercanos, que a pesar de las dificultades, permanecieron firmes en el amor. Y es precisamente el amor que está clavado en la cruz lo que sostiene y sostendrá sus vidas. José de Arimatea y Nicodemo, discípulos del Señor, pero no abiertamente, por miedo, van a recibir la fuerza del testimonio de la cruz para proclamarlo como su maestro y darle el respeto que el Señor se merece, una sepultura digna. Si contemplamos a cada uno de estos personajes, podemos darnos cuenta de que la vida de Jesús, y más aún su pasión, no deja indiferente a nadie. A todos le provoca algo. Hoy que celebramos esta entrega del Señor por cada uno de nosotros, también al mirar la cruz no podemos quedar indiferentes. Y el contemplar esta cruz pide de nosotros, que nos decimos cristianos, que seamos capaces de decidirnos si lo seguimos de verdad o somos unos meros simpatizantes que miramos de lejos. Seguirlo hasta el final, lógicamente, tiene sus consecuencias, la que Jesús les dice a sus discípulos, a Pedro también: me seguirás más tarde, corriendo la misma suerte de ser crucificado que su maestro. Y así tantos discípulos que finalmente darán también la vida por el Señor. Seguirlo de verdad, Señor, es compartir, acompañar el dolor de los que hoy también en muchos lados están crucificados. Seguir de verdad, Señor, es también cargar con nuestra cruz de cada día y animarnos a estar con Él, acompañarlo y seguirlo. Seguirlo hasta el final es también mantenerse de pie y firme como María frente al dolor. Seguirlo al Señor es finalmente confiar en su palabra, que nos dice que el misterio de la cruz, por más doloroso que parezca, está cargado de esperanza y de vida. Porque no todo termina en la muerte, y no todo terminó en la cruz, sino que esa muerte engendra vida nueva. Por eso, queridos hermanos, en esta tarde, hoy Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿a quién buscan? ¿A quién buscamos? En esta tarde en que Jesucristo se entrega por nosotros, hagamos una oración universal, sin fronteras, para que a todos los hombres llegue la redención del Mesías crucificado. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios.
para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asiste y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Ricardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúne y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede a todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, concede el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Levantamos hoy la cruz victoriosa del Señor para adorarla. Adoramos hoy el árbol de la cruz, en el cual fue clavado el martirizado cuerpo del Redentor. Cruz que se ha convertido para nosotros en el camino que lleva a la vida. Él dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí que este camino pasa a través de la cruz. Queridísimos hermanos, hemos adorado la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros, que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices de nosotros, invitados a participar en la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Vamos a recibir el pan, que es el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz para dar vida al mundo, recordando hoy especialmente las palabras de Pablo. Cuantas veces coman, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Para mañana sábado santo a las 10 de la mañana es la representación y meditación del silencio de María en la capilla San Roque. Y a las 21 horas, aquí en la parroquia, la solemne vigilia pascual y la Santa Misa de Gloria. Quedan todos invitados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La colecta de este día va destinada a Tierra Santa. Están para colaborar, sepan que esta colecta se destina siempre para Tierra Santa. Y nos inclinamos para recibir esta bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Como comunidad de creyentes, hemos vivido la entrega total de Cristo por nosotros hasta la muerte, una muerte en la cruz. Prolonguemos ahora
en nuestros hogares el espíritu de oración de estos días santos, confiando en las promesas del Señor. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él.